Bienvenidas y bienvenidos a Sororidades, Mujeres que hablan de mujeres, un podcast organizado por el Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla y por el Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla, donde daremos voz a las experiencias de muchas mujeres que han dedicado su vida a luchar por la igualdad. En nuestro tercer episodio estaremos con Eva Moreno, investigadora de la Universidad de Sevilla, y con María José del Pino, profesora de Sociología en la UPO, donde hablaremos sobre las fundadoras de la sociología feminista negra. Sí, vamos a empezar la sesión de hoy, la tercera sesión de sororidades, y hoy, además, no sé si lo habéis visto, pero tenemos un tema, yo creo que muy interesante. Hoy está con nosotras María José del Pino, que es profesora contratada doctora en la Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, dentro del Departamento de Sociología. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, tiene un máster, como ya nos ha comentado, que hizo en Alemania, y ha estado, dirigiendo tesis tanto en la Universidad de Córdoba como en su propia universidad. Tiene un currículum bastante extenso, tanto de publicaciones como de otro tipo de prácticas que hacemos en la universidad, como vicedecana de prácticas en empleabilidad e internacionalización en su facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido responsable en varias comisiones. Y aparte, algo que yo creo que para nosotras también es muy interesante y nos ayuda muchísimo, es que es miembro de varias redes redes internacionales, como la Red Internacional de Psicología, la Red Universitaria Iberoamericana de Investigación y Promoción de la Seguridad, de la Salud Laboral. Entonces, todas esas redes para nosotras son muy importantes trazarlas y ser parte de ellas, porque siempre nos abren nuevas puertas de investigación y nuevas vías, ¿no? Además, es autora de varias marcas registradas como Biogen, que es violencia de género, y Mujeres con Discapacidad, ¿no? Que sabéis que es tan importante también abrir esas nuevas perspectivas de investigación que abarque todas las diversidades en las que nos encontramos las mujeres. Podéis encontrar, si visteáis un poquito el perfil de María José, encontraréis publicaciones tanto en revistas como en editoriales de impacto de las investigaciones que ha hecho y que está haciendo. Uno de los temas que está investigando ahora, pues precisamente va a ser el tema del que nos va a hablar hoy, que es la sociología feminista. Pero, María José, yo antes de que empecemos a adentrarnos en el tema, quería hacerte la pregunta que le estamos haciendo a todas las entrevistadas de sororidades, que es para ti el feminismo? Pues buenas tardes, grupo. Para mí es respeto, porque yo cuando la primera vez que lo preguntaste digo, pues yo, es que lo voy a decir muy sencillo, porque para mí es respeto, es sororidad, es estar acompañada, es poder, algo que es tan difícil hoy día, ¿no? Poder escucharme a mí misma y ver cómo quiero hacer las cosas, y en ese cómo quiero, pues ver toda la compañía que tenemos, ¿verdad? Es tantas cosas, ¿verdad? Es también ver, sentir, ¿no? Como en el caso de lo que presentamos hoy, ¿no? De estas mujeres pioneras y fundadoras de la sociología. Es recibir ese cariño, ese legado, esa verdad, esa lucha por la justicia, ¿no? De las que estuvieron antes, y acompañarnos de las que estamos ahora, que es un placer, ¿no? Para mí pues yo creo que es todo, ¿verdad? Para mí ahora mismo es todo, porque ya iremos desgranando por qué, ¿no? Pero antes de desgranar, yo quiero darle las gracias
a Teresa García, porque fue la que hizo esta propuesta de que estuviéramos todas juntas, a ti, Eva, por supuesto, a Mercedes Arriaga y a todas vosotras y a todos vosotros. Y bueno, me siento muy afortunada de poder estar aquí y poder pues compartir este rato, ¿no? Y presentaros los proyectos que estamos llevando ahora, en fin, yo la verdad súper agradecida al ayuntamiento, a Igualdad. Afortunada de que tengamos siempre tantas personas, entre ellas a ti, que como yo digo, se apuntan a un bombardeo. Cualquier iniciativa que abrimos, pues tenemos la suerte y somos tan afortunadas que contamos con un montón de mujeres que dicen sí, nos sumamos a esta iniciativa y siempre te encontramos a ti que te apuntas a todo y que estás dispuesta a compartir tus investigaciones, tu perspectiva, tus proyectos. Así que sentirse afortunada es mutuo en este caso. Bueno, pues María José, yo creo que nos vamos a adentrar en el tema que nos ocupa aquí, y te voy a empezar ya a preguntar, sobre todo, creo que la primera pregunta que me planteo yo, ¿no? Que además no estoy tan cercana a esta disciplina, como sabes que yo vengo de la filología, es ¿cuándo surge la sociología feminista, María José? Pues la primera mujer socióloga, que me está costando la misma vida no centrarme en ella, está considerada que es Harriet Martineau y nace en el 1902 en Inglaterra, y a los 12 años empieza a perder audición, y entonces estamos hablando de una mujer que tenía una serie de discapacidades, no solamente que no oía bien, tenía una trompetilla y ella oía a una persona sola lo que podía. Y era muy graciosa, porque era una mujer que además tuvo un éxito tremendo, era escritora también. Entonces esta la había llevado a vuestros congresos, el siguiente no me lo pierdo, que ya me comprometo a llevar a Harriet Martineau. Y bueno, pues luego está Jane Addams, es que son en el principio del siglo XIX y empieza ahí la Escuela de Chicago de Mujeres posteriormente. Bueno, a mí Jane Addams me encanta con la Hull House, que se parece mucho a el proyecto que nuestra querida Rosario Valpuesta, que en paz descanse, hace con la Flora Tristán, ¿no? Bueno, es Gilman, o sea, y claro, hoy hablamos de de las feministas, el nacimiento de la sociología feminista negra, pero madre mía lo que hay. Pero vamos, que esto lo hemos descubierto hace nada. Yo en el 2017 que cojo un manual que me recomiendan en inglés desde Turismo Estados Unidos, y entonces digo, ¿pero esto qué es? Y empiezo a ver un montón de mujeres. Y luego el CIS, por fin, el Centro de Investigaciones Sociológicas, traduce un libro que lo presenta Teresa González de la Fe, súper serio, súper bien escrito, que se escribió hace 20 años, pero lo traducen en el 2019 y ahí nos tiramos de cabeza. Entonces, ¿qué estamos? Estamos dándole pues una vuelta a la asignatura de introducción a la sociología, vamos, es que qué afortunadas somos de tener este pistoletazo, porque claro, yo siempre vas como de rara, ¿no? Yo decía al alumnado, digo, que tiene que haber negros, que tiene que haber negras, que tiene que haber personas con discapacidad, pero con diferentes capacidades, pero que yo no las conozco, que no, vamos a investigar, y entonces investigábamos. Y yo estuve 3 años en Alemania y estuve en Heidelberg, en Mannheim sobre todo, pero también en Heidelberg, donde estuvo Max Weber. Y resulta que la mujer, que es Marian Weber, pues nunca jamás, en 3 años, estando a 10 minutos en tren de la universidad donde ella vivió y enseñó, pues no se me habló de ella nunca, ¿no? Pero yo decía, claro, porque digo yo, Karl Marx, que Karl Marx lo conoce todo el mundo, pues Karl Marx él conoce a su mujer en Trier, en Treveris, donde nacen los dos, en casa del padre de ella. Y yo decía, vamos a ver, Jenny von Westphalen, que era su esposa, se crió en un ambiente de tertulia académica y la criaturita no cogió nada. Es que es muy raro. Eran editoras de ellos. Editoras y qué más. Y qué más. Porque el padre de la sociología, que es Augusto Comte, Harriet Martineau, le traduce, le sintetiza y le reestructura. O sea, y bueno, es que como me desperdicie,
como me vaya por ahí no terminamos, porque es que es tremendo, tremendo lo que hay. María José, cuéntanos, bajo tu punto de vista y los estudios que has realizado, ¿qué preguntas crees que contestan estas mujeres, estas sociólogas? Y bueno, defínenos también un poco qué papel desarrollan, ¿no?, dentro de la sociología feminista o de la sociología sin adjetivo. Pues mira, ellas responden a todas las preguntas del feminismo. Lo primero que se hacen es la pregunta de dónde están las mujeres. Eso es lo primero. Y luego, ¿qué papel juegan? ¿Qué papel juegan? Entonces, y están totalmente en boga. Todo lo que estudian y todas las preguntas que se hacen, seguimos ahí. Entonces, la primera de todas, Harriet Martineau, pues ella desarrolla el primer libro escribe el primer libro de metodología. Y de hecho a la socióloga le llama viajera, le llama observadora. Ella escribe cómo hacer la observación, qué se debe de observar y qué no. Pero eso es lo que yo he escuchado, pero yo de leerla digo que también el análisis de contenido, porque ella dice, como no oía bien, era de lo más gracioso. Si nosotros nos vamos en cualquier, ella viajaba mucho y viajó por todo Estados Unidos. Y si usted mete donde los muertos, ¿cómo se llama? Donde los cementerios, te metes en los cementerios y ves lo que está escrito en las lápidas, un análisis de contenido que te muere y te dice un montón de esa sociedad. Mira las esquelas en los periódicos, o sea, hacían análisis de contenido de todo. Y ella dijo, porque era muy valiente, el famoso del ejército. Rafa, no te entiendo, ¿el famoso del ejército qué? Ah, el cementerio. Pues no sé, porque ya se metían todos, porque ten en cuenta que ella, Arlington, pues Rafa, es que ella viajó prácticamente por todos los Estados Unidos hasta que un día le da por decir, le preguntaron, ¿no?, qué pasaba con el tema de la esclavitud. Y ya empezaron las amenazas de muerte y ya se fue. Le quedaron 2 o 3 estados por ver, porque claro, ella decía, lo que más adelante desarrollaron los sociólogos como los desfases. Es decir, no puede ser que la legislación diga que somos todos y todas iguales ante la ley y luego ustedes tengan esclavos y esclavas. ¿Eso qué es? Entonces, que eran tan valientes. Jane Addams venía de la universidad, porque esta era autodidacta, no la dejaron estudiar. Otro día hablamos de ella si queréis, porque tenemos que llegar a los feminismos negros. Y ella, Jane Addams, dice, yo me quedé paralizada viajando por Inglaterra. Esta era al contrario, era norteamericana, va a Inglaterra, ¿no? Va por Europa, Francia, por Europa. Y dice, yo me quedé y pensé, en la universidad estudié demasiado rápida y la capacidad de reacción me faltó, hasta que la encontró y montó la Hull House, un proyecto social que empieza con un piso y termina con varias manzanas en su ciudad donde ella vivía. Y hay un montón de profesorado viviendo allí, y bueno, eso, la Hull House se merece otra exposición cuando queráis, ¿no? Entonces, claro, y las feministas negras que decían, ¿dónde están? Claro, porque ellas ya hablaban de lo que posteriormente fue Hull House. Hull, U-L-L, House. Hull House. Ella, bueno, es que las pobres eran, después se le llamó interseccionalidad, pero ellas decían, vamos a ver, es la raza, es el género, es la localización geopolítica. Ellas tenían en cuenta la clase social, todo eso lo desarrollaban divinamente. Tenían, lo que más me gusta de ellas es la ética con la que trabajaban. O sea, que en el campo de la investigación, trabajar con ética en las ciencias sociales es buenísimo. Entonces, y ellas tenían en cuenta todo eso, pero además tenían también que luchar con las feministas blancas, porque eran tremendamente racistas. María José, entonces realmente ellas ampliaron la visión, la perspectiva y el campo de estudio, porque al centrarse, al tener una visión interseccional, como tú dices, que miraba, ¿no?, que todo estaba atravesado, la raza, el género, al final ampliaron, ¿no?, fueron pioneras también en la apertura de un campo de estudio de cómo enfocar
ciertas investigaciones y ciertas observaciones, como tú estás diciendo, y eso es una gran diferencia con los sociólogos, ¿o no? Sí, porque tú ten en cuenta que, fíjate tú, cuando estudiamos sociología, tener en cuenta que yo he sido huérfana de madre de la sociología toda mi vida, pero que las niñas que están ahora y los chicos y las chicas que están ahora en tercero también, que es verdad que hemos hablado pinceladas, ¿no? Pero así ponernos en serio a emitir podcasts, además con lengua de signos, porque lo que estamos haciendo es apoyando la educación en las diferentes capacidades con esto. Entonces, ellas hablaban de una sociología moral. ¿Quién habló de eso antes? Yo lo que siempre entendí de los padres de la sociología, desde el primer libro que se escribe, es que había que ser aséptica, que había que ser neutral, poco más o menos que tú no te podías involucrar. Y estas mujeres vienen diciendo, ¿cómo? Desde primera hora, diciendo, desde primero del siglo XIX. No tenemos de otra que estar al lado del débil, porque cuando el débil ya tenga los derechos y la débil, entonces los vamos a tener nosotras. Eso es lo que decían Julia Cooper y Ida Wells Barnett. Están haciendo comentarios. Rafa, ya me contará lo de los asentamientos. ¿Se incluye perspectiva de género en el currículum de sociología actualmente? Sí. Si tenemos una asignatura que es sociología del género, yo he elegido mi propio canon sociológico, como ayer decía Mercedes Arriaga, esto es imparable. Tengo el canon sociológico que yo quiero, afortunadamente no me lo van a imponer y mi alumnado, el que me toque, decidirá cuál quiere. Lo que vamos a hacer es dar libertad y lo voy a explicar a todos y a todas desde su historia de vida. Vamos a narrar, a contar quiénes eran, qué escribieron, con qué marco teórico, con qué técnica de investigación, cuál era su aproximación deontológica, ética, qué actualidad tienen para la teoría sociológica, para el feminismo. Claro, lo de Jane Addams es que es brutal, pero es que son todas, es que te enamoras de todas cuando te pones a estudiarlas y a reestudiarlas porque, pues esto es tremendo. Ellas, claro, a mí me han dado la oportunidad de mojarme, de poder sentir trabajando, porque yo antes lo hacía de tapadillo. Porque, claro, porque yo decían, tú haces tu grupo de... Además, fíjate tú, lo más bonito de esto es cuando yo me descubro a mí misma fallando. Como decían ayer en el foro que teníamos, es decir, es que es tanto lo que nos han metido de la estructura patriarcal en la universidad que yo sola me he descubierto hace 2 horas teniendo un mal consejo para mi alumna de TFG. Entonces le escribí rápidamente y le dije, oye, que si tú has querido en un pueblo, que no es pueblo, que es una pedanía de 1000 habitantes, hacer un grupo de discusión en tu trabajo fin de grado y reunir a 8 personas, a 8 chicas jóvenes, y chicos, como lo hayas, ya no me... Vamos, y tú has querido hacerlo y se conocen entre sí, y tú las conoces a ellas, es que tú quieres que tu trabajo tenga un impacto en tu comunidad. Eso lo tenemos que defender a capa y espada, y eso se te pega mucho cuando estás en este tipo de foros, ¿no? Una pregunta que me hacía a mí una chica de la selva peruana el otro día en otro foro, me decía nos decía a todas que qué impacto tenía un sociólogo o una socióloga en su comunidad, qué impacto podía tener. Tiene que tener un impacto tremendo y si no, lo estamos haciendo mal. Estas mujeres tuvieron un impacto tremendo y no lo hicieron mal. Y fue una injusticia quitarlas y no incluirlas en el canon sociológico, pero para eso estamos, para reivindicarlas, para llenarnos de su fuerza, porque lo más bonito de esto es la fuerza que te dan, la legitimidad que te dan de por fin poder hacerlo a las claras. Totalmente. Porque a mí me decían, yo el primer trabajo que hice ya me encontré con la mujer empresaria, la campiña sur cordobesa, ya me encontré con el género. Había una mujer que a los pocos meses tuvo un intento y yo no vi la violencia que estaba recibiendo. Entonces yo una y otra vez volví a esa entrevista. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi? Y es que el problema que tenemos es realmente cuando miramos qué vemos. Hay tanto que no estamos viendo que yo me encanta sorprenderme a mí mismo y darme una colleja y decir, ¿pero qué estás diciendo?
vuelve a la sociología clínica, vuelve a acompañar a las personas hasta que este problema, el que sea que estés trabajando, se solucione, se mejore. Implícate, implícate. Y claro, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, pues es que yo doy clase en trabajo social, es que no tengo de otra. Entonces, y tenemos un doble grado en la UPO, que es trabajo social y sociología. Imagínate tú ese personal. Es una clase que es todo verdad. Entonces, todo activismo. Tú llegas ahí, cuéntale que no te implique. Hacen así, cogen el móvil y hasta que termine la asignatura. Claro. O sea, es que es una lección constante el tener el honor de poder estar con un grupo de gente joven que merece tanto la pena, y no joven, porque allí hay de todas las edades. Es un honor y es un constante aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que estas mujeres tienen tanto que enseñarnos, sociología práctica, claro. Sí, Silvia dice, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, las comunidades nativas americanas, por ejemplo, tienen otros registros y patrones culturales muy diferenciales. Allí, por ejemplo, trabajan mucho con, yo no sé, Eva, lo que tú quieres, pero si quieres que lo que Eva diga, ¿no? Y no tanto metodología científica. Responde, sí. Sí, allí trabajan mucho con círculos sanadores y no tanto con metodología científica, por supuesto, Silvia, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya, yo creo que cada día más, y estas mujeres así fueron, ¿no? Estas mujeres tenían todo el rigor teórico, todo el rigor metodológico, pero tenían un respeto bárbaro por ellas mismas y por sus ancestros. Esta mañana leía yo a Anne Julia Cooper y decía, los siglos que le hemos dado de beneficios económicos a nuestro país, a Estados Unidos, ¿quién nos lo devuelve? O sea, actualmente, pues tenemos sociólogas que han contado cuánto se ahorra económicamente el Estado con las cuidadoras, que la mayoría son mujeres. Entonces, ¿cuánto ha ganado Estados Unidos con esa? Era un 13% de la población que era negra, que sin embargo era curioso que tenían el 23% de todos los problemas de justicia que había en el país. Y Ida Wells Barnett lo que estudió fue los linchamientos. Entonces, a mí me gusta mucho ver en ellas qué es lo que las motiva a ponerse así de fiera. ¿Qué es? María José, aprovecho para preguntarte sobre la sociología feminista negra, que nos hables de las dos figuras fundamentales y sobre todo qué defendían ellas, ¿no? Que nos cuenten un poco cuál ha sido su aportación. Pues mira, tú vas hablando, si quieres voy poniendo alguna de las fotos que hemos... Sí, pone, te lo agradezco porque, a ver cuál pones primero para empezar, si vas a poner a Ida Wells Barnett o a Anne Julia Cooper, me da igual. Anne Julia Cooper. Anne Julia Cooper, pues una mujer que nace siendo esclava, su madre era esclava, ella dice de su madre que era la mujer más elegante que había conocido nunca. Y el padre, pues era el amo de la hacienda. Ella detestaba al padre, era un blanco que tuvo pues a su madre, pero vamos, era... Y Anne Julia Cooper era tan lista que ella pedía por favor, ella sí que recibió educación desde primera hora y fue al colegio y ella pues, ella pedía por favor que le dieran más oportunidades de estudiar, porque claro, cuando le dieron la educación de mujer, de señorita, la que estaba estipulada en su momento, en su época, porque estamos hablando, esta mujer vive 105 años, no lo perdáis, ¿eh? En 1858-1964. Es una mujer que tuvo una vida tremenda. Y entonces ella lo mismo, ella siempre fue profesora. Y además se implicó mucho con la educación de adultos, de hombres y mujeres negras. Y entonces ella pedía tanto, por favor, que se le permitiera aprender. Lo mismo que daba clases de matemática, de ciencias y de letras, de latín, de griego, ser doctora ya de mayor en francés, en Francia. Vamos, es una cosa. Y ella, pues, ella aportó mucho porque ella, por ejemplo, Anne Julia Cooper lo que hacía era
ella decía, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Porque ahora mismo se ve que no, pero en su época parece que la gente de color era más tonta, que no podía desarrollar su inteligencia, como que era menos inteligente. Ella demostró que no. Y esto le costó el trabajo. O sea, ella trabajaba en la calle M, que era una especie de instituto, un instituto donde mandaban a las personas. Y ella además pedía estadísticas de todas las universidades, de todos los institutos que admitían a alumnado negro. Ellas hablan en el libro de negro. Nada de afrodescendiente y nada de, sino, eso es lo que, la palabra que usan, ¿no? Y entonces ella estaba prohibido mandar a su alumnado a las universidades de prestigio. Era lo mismo que en su momento estaba estipulado qué es lo que ella debía de aprender, que se negó, pues también estaba estipulado cuáles eran las profesiones que las personas de color podían aprender, y ella los mandó a las universidades, aprobaron y la despidieron, claro. La despidieron, entonces estuvo 4 años en el exilio, en otra ciudad, haciendo otras cosas, hasta que por fin cambió la dirección y volvió. Eran mujeres que ella, desde el corazón, como decía Silvia, ella, de respeto a sus ancestros, ellas tenían que luchar por siglos de opresión y desarrollan toda una teoría de lo que es la dominación. Era tan lista Julia Cooper que, como los juicios, ella simulaba una sala donde se escuchaba también a la parte negra, porque claro, los juicios eran de blanco, los periódicos eran de blanco. Anda que si hablamos de la otra, de Ida Wells Barnett. Ida Wells Barnett, esta es tremenda. Esta ya tenéis. Ella con 17 años, vamos, ella también nace siendo esclava. Con 17 años, pues, mueren los padres y 2 de sus hermanos de fiebre amarilla y se hace cargo. Ella se casa con un abogado que estaba en la misma causa que ella, y aquí ella tiró para adelante con 17 añitos, se va de estudiar y se pone a ser maestra, porque claro, ella sabía leer y escribir, y era muy importante, porque en el contexto que nace la sociología feminista negra es cuando termina la guerra civil. Entonces, cuando termina la guerra civil, vienen una barbaridad de mujeres y de personas del norte de Estados Unidos al sur para enseñar a leer y a escribir. Entonces, ella empieza así, pero claro, se reunía los viernes con un grupo de profesores y de profesoras que tenían una revista, empieza a escribir artículos y se hace, pues, se hace allí la jefa del periódico. El periódico se lo terminan quemando, porque ella resulta que tenía, pues, un amigo, Moss, que era un gran amigo y pues tenía una tienda de groceries, ¿no? Una tienda como un desavío. Y Nadal lo mataron a él y a todo su equipo, porque tuvo una desavenencia con una serie de tiendas de la calle, y entonces el linchamiento, y ella dice, yo no me puedo quedar callada. Entonces ella empieza a escribir. Ella hace análisis de contenido, porque empieza siendo primero maestra, después periodista, y el periodismo le lleva al análisis social, a la sociología. Entonces, ella coge todos los periódicos y lo analiza. Entonces, ellas desarrollan lo que más tarde fue el análisis dramatúrgico. Vamos a analizar cualquier realidad, por ejemplo, un juicio, en diferentes escenarios. Si solamente tenemos el escenario negro y solamente escuchamos el escenario blanco, y nunca jamás escuchamos no dejamos que se defiendan los negros, pues fíjate tú. Y luego una cosa que me llama mucho la atención, y es que ellas trataban sistemáticamente el tema de los abusos sexuales y de las violaciones de los negros hacia las blancas, que era completamente falso. No estaba permitido tener una relación interracial, entonces la demonizaban. Y ella eso también lo desgrana. Es que desgranaban toda la injusticia social, se mete muchísimo con el hombre blanco, le llaman el caucásico, se mete mucho, mucho, mucho con él, y también, mucho también con la mujer blanca, porque también otra de la... bueno, por ejemplo, Ida Wells Barnett recibe el premio Pulitzer. Eso lo recibe en el 2019, o en el 20, yo creo que en el 20, hace un año lo recibe, a título póstumo, ¿no? Por fin se le reconoce la gran labor de periodismo que ella hizo. Y ella es que no se cortaba un pelo, vamos.
Silvia dice, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, las comunidades nativas americanas, por ejemplo, tienen... Ah, eso ya sí lo hemos contestado. Sí, es que estas mujeres eran así, Silvia. La sociología nace desde el feminismo, nace desde la moral, nace desde el compromiso. Luego esta mujer, fíjate tú si sería buena, eran todas, estas dos, vamos, y todas, eran grandes conferenciantes. Ella era la única mujer que le pagaban una niñera y le pagaban también, tú te vienes y no hablas, no te preocupes por tu hijo, porque ahora ya se casa, tiene un hijo, y entonces decía, ahora cuando se case y tenga los niños, verás tú, esta sí va a estar así de activa. Sí, sí que estuvo, porque además que le apoyaban, las mujeres le apoyaban, y ellas eran activistas y formaban parte, como ha dicho Mercedes en el entreacto, que estas alianzas internacionales son súper fundamentales, ellas las tenían. Y además son mujeres que reciben premio Nobel de la Paz recibe Jane Addams, por ejemplo. O sea que que además tenían un éxito, ustedes no se lo imaginan. Eran las mujeres más famosas de su país y del mundo. ¿Cómo se apañaron para borrarla? Yo creo que me explico, vamos, ya tenés algo. ¿Por qué crees que la tenemos que estudiar en la actualidad y que es importante que la llevemos y que la lleves tú en tu caso a tus clases de sociología? Y bueno, aprovecho ya para que nos cuentes luego cómo tu alumnado recibe este temario, que es diferente bueno, al que a lo mejor o han tenido o se ha tenido en otros años o han tenido otros compañeros o compañeras. No sé si cómo reciben, ¿no? Estudiar estas mujeres y la aportación que hicieron. Eso me lo pregunto yo, Eva, porque digo, yo que voy a mi clase, que es primero, que acaban de llegar, y me pongo yo ahí a quejarme de que a mí no me dieron las mujeres de la sociología, digo, ¿qué me van a decir? Porque claro, como acaban de llegar, esta gente que sabe. Sin embargo, yo he visto este año que nos hemos examinado a través de podcasts, que he recibido de parte de mi alumnado unos podcasts increíbles. Yo propuse el tema de la cultura porque lo compartimos con la UPTC de Colombia, y entonces he recibido una sociología diferente, mucho más feminista, mucho más integral, han hablado mucho de las mujeres, del funcionalismo, que el funcionalismo nos ha hablado en la vida, que es una forma de una perspectiva, un punto de vista de análisis social donde el orden es importante y el progreso. Pero claro, como han estado hablando sobre su romería, sobre la feria de Sevilla, sobre la Semana Santa, entonces el orden era muy importante. Y bueno, y luego, eso de cara a mi alumnado que acaba de entrar. Ahora vamos a ver cómo se lo toma el alumnado de Sociología Económica, que le voy a dar la vuelta que te mueres. Porque claro, ahí voy a ser yo también, voy a elegir mi canon sociológico, ahí ya te contaré. Pero el alumnado que ya tuve, ese alumnado me contacta pues, para entrevistarme, para que le mande los podcasts, para que le mande la referencia bibliográfica. Y yo veo, por lo que me cuenta el alumnado, que ya está en tercero y todo eso, que cuando han hecho críticas constructivas a la asignatura, pues le han pedido al profesorado que haya más mujeres en la asignatura. O sea que es una demanda ya del alumnado. Es una demanda, pero claro, yo veo que, vamos, fíjate tú, como yo hago evaluación continua y el otro día tenía una tutoría, y digo, bueno, pues yo así tienes un notable. Digo, pero si tú, pues si quieres sacar más notas, entonces yo le dije lo que yo pensaba y dice, no, esto me pongo yo ahora mismo. O sea, que es que ellas se encienden, porque ella habló de la falta que había, una alumna mía que se llama Mercedes también, y ella habló de la falta en el poblado minero de su ciudad de Cáceres de un proyecto social. Y digo, si estás hablando de la necesidad de un proyecto social en una barriada de tu ciudad, pues puedes hablar de la Hull House y puedes, en fin, entonces yo todas las ideas que le daba, ella lo quita. Esto ahora en exámenes, o sea, la acogida yo creo que tiene que ser cada vez mejor. Totalmente, al final también estudiarlas a ellas abre esa nueva perspectiva, ¿no? Que ellas nos ofrecen en el mundo de la sociología. Y además, nos dan ideas para afrontar los nuevos proyectos, ¿no? Que tengan que hacer las futuras sociólogas. Son una fuente de inspiración. A mí me da una fuerza, me da una legitimidad, me da una alegría, a mí me hacen feliz, de verdad. Me hacen feliz.
Sobre sea, que todo, yo espero... María José, que es lo que tú has dicho, o sea, que te dan legitimidad. O sea, Sí, estudiar a esta socióloga, tener esta genealogía dentro de la sociología que a ti se te había negado cuando eras alumna y que no la has descubierto hasta hace pocos años, al final nos legitiman también como mujeres, como feministas y como personas que intentamos abrir las perspectivas de estudios también, ¿no? y además, fíjate tú, que Harriet Martineau arranca la sociología diciendo, pero lo doméstico, ¿para qué lo vamos a demonizar? Lo doméstico es súper interesante. Yo viajo por Estados Unidos, que ya venía de Inglaterra, y seguro, seguro, seguro que la observación que yo hago es más interesante que la que hacen mis colegas sociólogos varones, porque a mí me meten en los dormitorios de los niños, en las cocinas. Yo veo mucho más de la sociedad. O sea, eran tan conciliadoras, claro, ellas tenían que luchar, las feministas negras, no solamente muchas veces con el hombre negro, también con la mujer blanca. Es que hay un artículo fantástico que leía, me lo mandó Teresa González de la Fe, que decía, antes que Martin Luther King, antes que Rosa Parks, antes que todas estas, estaba Ida Wells Barnett y Ann Julia Cooper. Pero claro, hablaban de Ida Wells Barnett porque acababa de recibir el premio, ¿no? Entonces, eh, antes, Pero es antes, importante que nos situemos, ¿no? Porque frente a los nombres que se conocen, pues otra vez las grandes desconocidas. claro. Y lo que dice Marta es verdad, lo que dice Marta es verdad, nos hemos perdido mucho. Pero ¿sabes lo que pasa, Marta? Que nos lo vamos a ganar todo de un porretazo. Hemos empezado el siglo XXI, pero vamos, de la mano, juntas, juntos y trabajando porque es lo que decía Ann Julia Cooper. Yo veo su visión del mundo como un círculo y decía, solamente nos han dejado ver la mitad. Fíjate tú, es que fijaros si es importante el que tú te impliques en la solución de los problemas que analizas como socióloga. Fíjate si es importante. O sea, pero nada, nos decían... Aparte que desterrar, ¿no? La visión de la socióloga es, como tú decías, desterrar la visión de la mitad del mundo, porque al final los sociólogos, como tú bien has dicho, no entraban en la cocina, en el mundo de los niños y en el mundo de los cuidados y al final se dejaban atrás muchísimas cosas que observar, que investigar y que para un sociólogo tiene que ser fundamental también, ¿no? Abarcar todos los ambientes y todos los mundos posibles. Totalmente. Es que además ellas decían que había que buscar y comprometerse con la verdad. Ellas enfrentaban la verdad y esto las hacía libres, pero se la jugaban constantemente. Se la jugaban desde quemarle el periódico a despedirla del trabajo. Las criticaban mucho, las demonizaban mucho. Por ejemplo, Ann Julia Cooper se casa con su maestro, con su profesor de griego. Y a los 2 años se le muere, nunca volvió a casarse, pero es una mujer que adoptó 2 veces. Adoptó primero a los hijos de unos amigos que murieron y luego a 6 nietos de su hermano, que se quedaron huérfanos, a los 6. Pues también se le criticó por esto y también se le criticaba porque empatizaba demasiado con el alumnado que tenía problemas de aprendizaje. Fíjate tú, hasta qué punto nos aliamos con el poder. En todas las disciplinas, también en sociología, ¿hasta qué punto? Yo me coloco y me saco mi cátedra. También pionera para integrar la diversidad. No sé. Totalmente. La sociología nace de una persona con diferentes capacidades. Ella no solamente no oía, tampoco tenía gusto. Ella tiene un libro precioso, Harriet Martineau, que es El mundo en una habitación de enfermo o de enferma. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de lo que ellas escriben está en inglés. Entonces, pues, hay que hacer un esfuerzo grande, como ha hecho el CIS, de traducir, y hay que hacer un esfuerzo grande, que lo vamos a hacer, que lo estamos haciendo encantadas, de poder contar. Otra, Gilman, era muy graciosa porque ella escribe el papel amarillo de la habitación. Se usa mucho en literatura, no en sociología, cuando es tremenda, porque
Yo que voy a estar viendo el papel amarillo con las cosas que casé, por favor. Cogí unas depresiones de camello, porque no la dejaban trabajar. Y ella decía, pero esto qué clase de esclavitud es. O sea, yo hago un pacto, me caso y por un tema sexual yo te vendo mi vida a ti, pero ¿de qué me estás hablando? Tenía una fuerza en lo que escribían. Muchas gracias a María José del Pino por aceptar nuestra invitación y por hablarnos de una forma tan apasionada de esta fundadora de la sociología feminista negra, por compartir su experiencia, su saber con nosotras. Y gracias a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando y que habéis llegado al final de esta entrevista. Estaremos muy activas en redes sociales, tanto en Instagram de Sororidades como en el del grupo de investigación, y os iremos comunicando por ahí y anunciando nuestros próximos podcasts. Hasta la próxima, compañeras sororas.